Hey, ¿qué tal amigos? Hoy estamos en la zona arqueológica de Monte Albán, una de las más importantes de Oaxaca y de todo México. Yo soy Félix Miranda y esto es todo por la historia. Bienvenidos. Bueno amigos, pues bienvenidos a Monte Albán. Este lugar, como muchos ya sabrán, es donde habitaron las culturas zapotecas. Este lugar fue habitado incluso desde el 500 antes de Cristo, pero podemos estar hablando de que su gran apogeo, su gran florecimiento puede ser más o menos desde el 200 o desde el 500 hasta el 700 después de Cristo. Entonces podemos estar hablando de una gran temporalidad, un gran tiempo histórico en el cual esta civilización zapoteca habitó en este lugar. Muchos creerán que los primeros habitantes llegaron a esta meseta y que se encontraba así como la vemos, planita y de forma natural, pero realmente no, sino que esta es una meseta que fue construida de forma artificial. Los antecedentes de los pobladores de este sitio de Monte Albán, podemos estar hablando de unos personajes de un sitio aquí a las afueras que se llama San José Mogote. Estas poblaciones de San José Mogote vivían por debajo de este cerro, y ahí es donde vivían múltiples civilizaciones, múltiples culturas. ¿Qué es lo que pasa cuando habitan muchas personas y se están disputando todo el tiempo los recursos naturales, los espacios geográficos? Entran en conflicto. Entonces estas culturas todo el tiempo se la vivían en conflicto. Por lo tanto, esta población de San José Mogote decide partir de esas tierras. Entonces empiezan a viajar para encontrar un lugar más próspero, un lugar más rico y sobre todo más seguro. Entonces así es como llegan a este lugar, a este cerro de Monte Albán. Obviamente lo que les cuento no estaba como ahora se ve, que pareciera una meseta natural, sino que ellos a través de muchos años, obviamente no fue del día a la mañana, durante muchos años tuvieron que emplear mucha fuerza de trabajo para poder lograr este acabado plano, ¿no? Y convertirlo en una meseta. Ya una vez que tenían bien ubicada y controlado este lugar, comienzan a hacerle la guerra a sus antiguos adversarios políticos. Además de que ahora, al estar en las alturas, podían estar manejando mejor el espacio geográfico. Podían ver a sus enemigos acercarse, podían ver a otras comunidades. Además, la altura también les ayudaba a ser como una parte defensiva. Por lo tanto, eso también les ayudó y comenzaron poco a poco a conquistar a otros pueblos. Ahorita, como veremos en la zona sur, que se le conoce como a estas piedras como las piedras de los danzantes, que ya veremos más adelante que no son danzantes. Ahí es donde estos personajes de San José Mogote, ahora habitantes de Monte Albán, empiezan a plasmar todas sus conquistas militares a través de los años y mostrarse a ellos mismos como un pueblo poderoso, un pueblo que ya estaba controlando políticamente, geográficamente el espacio, y que si no te alineabas a ellos podías terminar como uno de los tantos prisioneros, uno de los tantos sacrificados, pero eso lo veremos a continuación. Ahora aquí en el centro también podemos ver uno de los edificios principales. A se les ha colocado el nombre de edificio G, H, I y J. El J es el que se le conoce como el observatorio. Es un observatorio astronómico. Esta ciudad tiene 3, pero el principal y el que se cree que era más usado era el J, porque ahí es donde se encontraron diversas ofrendas y donde también están plasmadas varias conquistas militares que yo les comentaba. Y en las otras estructuras, la G, H y la I, es donde, como en muchos otros pueblos, es donde se hacían los rituales, las ceremonias. Ahí es donde pudo haber estado el gobernante, el gran sacerdote, pudo haber estado ataviado, ¿no? Como yo les comentaba, uno de los principales dioses es el dios Cosillo, que es el dios del rayo, que este personaje también suele asociarse a los temblores, suele asociarse a la lluvia. Digamos que era una de las deidades principales de este sitio. Entonces aquí en este lugar, en esta plaza,
no es como si dijeras, claro, cualquier persona de Monte Albán, cualquier zapoteco, podía estar aquí tranquilo y poner su casita, ¿no? Pues obviamente no. Como en todos los lugares, siempre les digo, eran espacios exclusivos, eran espacios sagrados. La gente no vivía aquí, la gente vivía a las orillas del monte. Aquí nada más era más exclusivo para festividades, para rituales. Los gobernantes, yo les digo, los gobernantes viven en esa zona, en la zona norte. Ahí es donde sí estaban los palacios, donde estaban los gobernantes, y aquí es donde era la plaza pública, que sí podía venir la gente en diversas festividades, en diversas ceremonias. Y les digo, desde aquí muy probablemente es donde se efectuaban. También les digo, no es como si todo estuviera como ahora podemos ver, de una zona bastante árida, sino que en aquel momento era una zona bastante rica. De hecho hay un río, creo que me parece que el río se llama el río Atoyac. El río de Atoyac, sí, de hecho aquí algo que delimitaba la zona era un río que se llama el río Atoyac. Ahorita ya básicamente es un riachuelo, pero en ese entonces pues era un río muy fértil que abastecía no solamente a esta ciudad, sino abastecía a los alrededores. Por lo tanto, pues sí, la situación natural ha cambiado mucho desde ese entonces. Ahorita ya, digamos, es bastante desértica, pero en aquel momento pues lograba abastecerlos. La ciudad, les digo, no estaba, no se la imaginen como ahorita la podemos ver, todas grises, todas feas en ese sentido, sino que todas estaban cubiertas de un material llamado estuco. Este material es de color blanco. Ya una vez que toda la ciudad estaba cubierta de estuco, ya eran colocados diversos materiales, diversos colores. Bueno amigos, ahorita seguimos en este edificio que se le conoce como el edificio J, que como estábamos explicando hace rato, tiene funciones de ser un observatorio astronómico. Aquí podemos observar distintas lápidas funerarias que están plasmados en estas piedras de arte bajo relieve. Aquí podemos ver muchas de las conquistas militares que hizo Monte Albán a otros pueblos aledaños. Incluso por eso, si se alcanzan a observar, muchos del arte bajo relieve se observa una cabeza boca abajo y con los ojos cerrados. Como saben, generalmente si un personaje aparece con los ojos cerrados, significa que es un personaje que está muerto o un personaje sacrificado. En este caso, arriba de la cabeza viene siendo el lugar que ha sido conquistado, pero es generalmente lo de en medio hace alusión a un cerro o a un lugar, y la parte de hacia arriba es el nombre del lugar, y la cabeza boca abajo se cree que es el gobernante o que representa a la persona que ejercía el poder en esa región. Se encuentra boca abajo como símbolo de que ha caído frente al poder de Monte Albán. Pero lo que sí sabemos es que los zapotecos, los habitantes de Monte Albán, tenían muy bien ubicados los astros. Conocían muy bien el movimiento de las estrellas, el movimiento del sol. De hecho, les decía, la traza geográfica, la traza urbana de este sitio recorre de norte a sur. Como veíamos, esta parte de la plataforma norte, donde era donde habitaban los grandes sacerdotes, los gobernantes, la élite, estaba de ese lado. La traza urbana recorre todo esto hasta llegar a la zona sur. En esta zona sur es donde les digo, donde se realizaban las festividades, donde se realizaban los actos públicos, donde estaban aquí presentes los gobernantes, los sacerdotes, y efectuaban todo tipo de ceremonias. Entonces ellos, al tener mucho el conocimiento de los astros, ya tenían calendarios, incluso que eran compartidos, porque eran calendarios que usualmente también tenían otros pueblos mesoamericanos como Teotihuacán, como muchos, incluso desde el Olmeca. Aquí, ¿cuáles se manejaban? Se manejaban dos. Uno, el calendario ritual, que era el de 260 días. En este calendario ritual es donde ellos veían de alguna forma
tu nombre y cómo te iba a ir en la vida. No necesariamente que fuera al pie, digamos, de la letra, pero sí de alguna forma te orientaba a tú cómo te ibas a desempeñar a lo largo de tu vida, y que se relaciona usualmente con la luna. Y tenemos el calendario secular, digamos el calendario común, ¿no? El de 365 días y que obviamente está relacionado al sol. Y esos eran dos de los principales calendarios que manejaban en esta ciudad. Bueno amigos, ahorita estamos en una parte que se le conoce como el vértice geodésico. Esto todavía forma parte de la plataforma norte. Como mencionábamos hace un momento, la parte de la zona norte estaba restringida para los grandes gobernantes, para los sacerdotes, para una élite política. Entonces generalmente es donde en esta zona se encontraban los palacios. Este sitio se sabe que ya tenías el conocimiento de este sitio desde principios del siglo XIX, pero no fue sino hasta el siglo XX con uno de los principales arqueólogos, Leopoldo Batres, que como ya lo vimos en los videos de Teotihuacán, Leopoldo Batres era uno de los principales arqueólogos del Porfiriato. Él incluso conoce este lugar, pero creyeron que era simplemente unos cuantos montículos o que era un espacio muy delimitado. De hecho, en ese momento todavía no había ni siquiera una diferenciación entre lo que era la cultura mixteca y entre lo que era la cultura zapoteca. Entonces, no fue sino hasta la década de 1922 que uno de los principales arqueólogos que ha tenido este país, Alfonso Caso, fue el que llega a esta zona y empieza a hacer un registro sobre todo lo que se había encontrado. Él es de los primeros investigadores que incluso llegan a la conclusión de que la cultura mixteca y la cultura zapoteca son culturas totalmente distintas. ¿Por qué se creía que eran lo mismo? Porque muchas ofrendas mixtecas fueron encontradas en esta zona, pero ya fueron ofrendas depositadas años posteriores, por eso entonces había esa confusión. Caso también fue de los principales en haber descifrado lo que es la escritura zapoteca. Incluso hay varios libros de Caso hablando sobre estas dos culturas y de qué manera es que ellos realizaban su escritura, que como hoy sabemos era una escritura mixta, por lo tanto era muy compleja de descifrar. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de esta primera parte recorriendo Monte Albán. Espero que les haya gustado y ya saben que si quieren apoyar este proyecto, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Y nos estamos viendo en estos próximos días. Chao.